Deme una razón para creer que Dios existe. Sencillo. Israel. Si Dios no existiera y no guardara a ese pueblo no existiera. Hermanos, porque durante todos los años de historia han buscado aniquilarlos, destruirlos. Y Armagedón será el último intento de la raza humana. Dios ha peleado por ellos. Y le tengo una noticia. Que pase lo que pase, esa nación nunca será aniquilada. Apocalipsis 16:12. Dice la palabra del Señor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este río se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los presidentes. Aquí se usa la palabra reyes, hoy son presidentes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Gloria al Señor. Apocalipsis 20, versículo número 9. Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, esa es Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Diga conmigo, mi destino es la eternidad con Dios. El destino del diablo es la condenación eterna. Gloria a Dios por eso. Por tanto, cuando el diablo le recuerde a usted el pasado, recuérdele usted su futuro. Cuando el diablo te diga, pero ahora te crees un santurrón, cuando tú fuiste un drogadicto, dígale: Satanás, fui un drogadicto, pero he sido lavado con la sangre del Cordero, mas tú serás condenado por la eternidad. Porque no es tu pasado lo que decide tu futuro, es la fe en el corazón. En el cielo hay una exprostituta llamada Rahab, y en el infierno hay un exdiscípulo llamado Judas. Así que no es tu pasado lo que define tu futuro, es tu convicción y tu fe en el Creador. Armagedón, de eso quiero hablar un poco esta mañana. Dado que los acontecimientos de la actualidad nos llevan a refrescar la memoria y el cumplimiento de las profecías bíblicas. La Biblia no es un periódico de ayer. La Biblia es el periódico de hoy y de mañana. Si quiere conocer el futuro, no vaya a leer el horóscopo. No mire las profecías de Walter Mercado. No mire las cosas que dicta aquí en Colombia un señor que se llama el profesor Salomón, que por cierto se le prendió la casa allá en Bogotá, el apartamento, porque mantenía un poco de veladoras prendidas, y un día que estaba por fuera del apartamento se le incendió el apartamento. Tanta idolatría siempre traerá destrucción. Los que tenemos al Señor no tenemos necesidad de tener veladoras encendidas en la casa, porque la luz de Cristo la tenemos en el corazón, y eso irradia por donde quiera que vayamos.
Las veladoras se apagan con un ventilador o con un viento, pero la luz de Cristo en el corazón no la apaga nadie. Gloria al Señor para siempre. Por eso mantenga esa antorcha encendida. Armagedón es un lugar físico. Es el valle de Megido. En hebreo es Armagedón. En español es Valle de Megido. Es un lugar físico. Está en Israel. Es un gran valle plano, escondido detrás de una gran montaña de Megido. Se encuentra el Valle de Megido. Es un lugar plano y ancho, muy grande, que está reservado para esta batalla final de los ejércitos de Satanás, que usará ejércitos humanos para pelear contra los ejércitos celestiales. El diablo es muy terco. Siempre ha perdido, aunque ha creído que ganará. Y por última vez peleará creyendo que va a ganar. Sin embargo, una vez más perderá. Porque con quien se enfrenta es con el campeón de campeones, con el que nunca ha perdido una batalla. El sexto ángel, este pasaje que hemos leído en esta mañana, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación y en el griego significa correr el velo. Como cuando usted quita una cortina y comienza a ver lo que no podía ver. Esa es la idea que da el nombre de Apocalipsis. Y Dios, que ama tanto a la raza humana, esperó para darle a Juan, el discípulo, en la isla de Patmos, la revelación de este libro. Porque cuando tú amas a alguien, le anuncias lo que puede pasar. Si tú amas a tu amigo, tú le dices: mira, no te metas hoy o tarde en la noche por esa calle de ese barrio porque te pueden atracar. No te metas por tal parte porque puede sucederte aquello o lo otro, porque lo amas. Y Dios, que ama a la raza humana, decidió en el libro de Apocalipsis correr el velo, mostrar los acontecimientos futuros. ¿Para qué? Para que cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestra cabeza y erguidos, porque vuestra redención está cerca. En pocas palabras, el Señor permite y anuncia el futuro a través de Apocalipsis para que la iglesia esté apercibida, no adormecida, despierta, no dormida, velando, no embriagada, sobria, prudente, buscando al Señor siempre, y más cuando veis que aquel día está más cerca que nunca. ¿Y qué está aconteciendo, Pastor Xavier, que usted dice eso? Israel, el pueblo escogido por Dios desde el inicio, es el reloj de la profecía bíblica. Todo lo que acontezca con ese pueblo llamado Israel tiene que ver con nosotros, con la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo escogido por Dios es el pueblo que guarda las promesas de la profecía. Dios escogió un hombre llamado Abraham y a través de él dio la promesa salvadora. Dios siempre tiene un plan. Diga conmigo: Dios siempre tiene un plan. Satanás pensó que había destruido a la raza humana cuando introdujo el pecado en Adán y en Eva. Pero Dios dijo: ¿sabes qué, diablo? Tengo un plan. Así como tú engañaste al hombre, así como tú poseíste un cuerpo, el de un animal, el de una serpiente, yo vendré, tomaré un cuerpo humano y a esa misma mujer que tú engañaste, a través de ella nacerá un hijo. Tomaré ese cuerpo, será poseído por mi espíritu, por mi presencia estará en él. Derramaré sangre divina y lograré la redención humana. Dígalo conmigo: Dios siempre tiene un plan. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien.
Así que los hijos de Dios no tenemos tiempo para llorar. Séquese los mocos, recójase las lágrimas, levántese y siga para adelante, porque Dios siempre tiene un plan. Pastor, me caí, me resbalé, levántese y ande. Cuando mi hija Nicole y luego Salma se caían, al principio mi esposa, ella salía enseguida, el amor de madre, a levantarla, pero un momento en que yo le dije, no, déjela que se levante y que aprenda que así es la vida, uno se cae y se vuelve a levantar. Desde pequeñito hay que aprender eso, iglesia. Y ahora que está grandecito más todavía. Pastor, no me ha ido bien en el amor. Levántese y siga para adelante. Enamórese de Cristo, el novio perfecto, el que nunca le será infiel, el que nunca le tirará la puerta en la cara, el que nunca la dejará en visto si le ora, el que nunca la dejará de escuchar viendo el celular y no la escucha. No, Él siempre tendrá tiempo para usted. Enamórese del Señor, se evitará muchos desamores. Y luego el Señor le dará a uno conforme a su corazón. Gloria a Dios para siempre. Uf, dijeron las mujeres amén. Las solteras no. Gloria a Dios para siempre. Israel, ¿qué está pasando con Israel, iglesia? Libra varias batallas ahora mismo. Inició hace 2 años, cuando el 7 de octubre del 2023, un grupo terrorista llamado Hamas entró a Israel, asesinando a más de 1.300 judíos. Entre ellos niños, adolescentes, ancianos, personas que estaban en unos lugares que se llaman kibutz, así los llaman, unas aldeas, indefensos, no tenían cómo defenderse ese día. Los judíos siempre andan armados, porque son una nación que vive bajo amenaza todo el tiempo. Así que es normal, ellos en las calles de Jerusalén, todos cargan armas, obviamente no visibles. Algunos sí, otros no, pero es normal en él. Pero ese día, un día de celebración, desprevenidos, este grupo terrorista causó una matanza, la más grande después de la ocurrida por Hitler, que asesinó a más de 6 millones de judíos. ¿Y qué es lo que pasa con ese pueblo? En estos días la ONU, la mayoría de los países votaron en contra de Israel. ¿Sabe por qué? Porque estos 3 espíritus que menciona Apocalipsis que saldrán a engañar a los presidentes de la tierra, ya hay un espíritu demoníaco del anticristo moviéndose, enloqueciendo a los presidentes de la tierra. La mayoría votaron contra Israel en la ONU en estos días. Todos, la mayoría, contra el pueblo de Dios. Y aquí en Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, expulsó a el embajador de Israel en Colombia y a su cuerpo diplomático de aquí de Colombia. Lo expulsó. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque nuestro presidente, al igual que muchos presidentes en el mundo, están locos, envanecidos, han sido distorsionados. La realidad de la palabra no la tienen. La luz del evangelio no ha resplandecido en sus corazones. Por eso la importancia de orar por ellos y también de elegir bien la próxima vez que nos toque. Porque esto no trae bendición al pueblo de Dios, no trae bendición a la nación. Ya lo vivimos en Venezuela. El presidente Chávez maldijo a la nación de Israel y dijo que lo hacía desde su interior, desde sus vísceras. Y ahí en las vísceras le salió un cáncer que hasta el día de hoy a nadie más le ha dado ese cáncer. ¿Sabe cómo lo llamaron? El cáncer de Chávez. Y ahí no hubo babalao cubano, ni brujo, ni hechicero, ni médico cubano, ni venezolano, ni de Rusia. Todos vinieron, nadie pudo sanarlo, porque era la mano de Dios contra su vida, por haber maldecido al pueblo que nos dio
la simiente salvadora que es Jesucristo. A través de Israel el mundo entero conoció salvación. Todas las naciones en el mundo tienen hoy una normatividad, una constitución, unas leyes, y todas en su mayoría han sido sacadas de los 10 mandamientos, han sido sacadas de la Biblia. No todas, en su mayoría, muchas apartes. Pero ese odio visceral que hay en el corazón de mucha gente hacia los judíos, ¿de dónde salió? Por defender Palestina. ¿Qué es Palestina? Mire, la ignorancia. Y hoy voy a enseñarlo a la iglesia, porque duele ver aún cristianos que por ignorar la escritura también terminan yendo en contra del pueblo escogido por Dios. Pastores, que Israel está haciendo un genocidio en Gaza, en Palestina. Mire, Palestina, lo que se llama hoy Palestina, era lo que se llamaba Judea en la Biblia. Siempre fue parte de Israel, Judea. Pero Judea, un día, un emperador romano llamado Adriano, que odiaba a la nación de Israel, al pueblo judío, le cambió el nombre a Judea y dijo: ya no se llamará más Judea, que se llame Palestina, porque eran los archienemigos de Israel, porque quería dañar al pueblo de Israel, quería causarle daño de por vida, y vaya que lo logró, y lo ha logrado, y le puso por nombre Palestina. Y entonces Israel, que fue expulsado de su territorio por muchos años, eso es el cumplimiento de una escritura, volvió en 1948, 14 de mayo, se levantó como nación en un día. En la ONU se dio el anuncio y nació Israel. Y se reunieron nuevamente allí. No eran ni siquiera 1 millón de habitantes, unos 650,000 habitantes. Cuando fueron atacados 1967, la guerra de los 6 días, por 5 naciones enemigas que buscaban lo que Satanás ha buscado toda su vida: aniquilar a ese pueblo, matarlo, destruirlo. ¿Por qué? Porque de Sión vino el libertador, porque de Sión ha venido la salvación. Usted tiene hoy un celular en su mano, eso viene de Israel. Usted se ha hecho una colonoscopia, se ha hecho el examen donde meten una camarita del tamaño de una pastilla, de una pastilla por su boca. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Ah? Endoscopia. ¿Sabe quién inventó eso? Los judíos. Han dado un aporte a la ciencia, a la medicina. El 70, el 80% de los premios Nobel en medicina, en biología, son judíos, porque Dios les dotó de una inteligencia para bendecir al mundo. Pero ese odio que hubo en el corazón de Satanás, lo puso en el corazón de Egipto, el faraón, y el faraón ordenó matar a todos los niños hebreos, todos los varones judíos, cuando nacieran. Y dice la Biblia que las parteras egipcias, cuando llegaron, hermano, las mujeres tienen un sentido maternal que trasciende más allá de la nacionalidad. Y cuando las egipcias llegaban y veían los niños judíos, los niños hebreos que nacían, dice la Biblia que no los mataron, sino que los dejaban con vida, desobedecieron al faraón. Y dice la Biblia: y Dios hizo bien a las parteras egipcias y las bendijo por haber hecho bien a los niños hebreos y no darles muerte. Ese odio visceral estuvo en el corazón de Herodes, se lo sembró Satanás. Y Herodes ordenó matar a los niños menores de 2 años en los días de Jesús, el niño Jesús cuando nació. ¿Por qué? Quería aniquilarlos, destruir esa simiente salvadora. Ese odio estuvo en el corazón de Sanbalat cuando Nehemías quiso reedificar Jerusalén, el templo, las murallas. Y Sanbalat dijo: ¿qué hacen estos judíos? ¿Se les permitirá levantarse? No, Señor, vamos a aniquilarlos. Pero Dios lo dejó en vergüenza.
Y la horca que hizo Sanbalá para Mardoqueo el judío, en esa misma horca ahorcaron a Sanbalá, porque los enemigos de Dios, de Jehová y de su pueblo son avergonzados. Ese mismo odio estuvo en Hitler, quien dijo: el problema en Alemania son los judíos, y creó campos de concentración, levantó todo un movimiento. La gente se enloqueció, los demonios nublaron el entendimiento, quemaron judíos vivos y los asesinaron. No hubo quien los defendiera. Ese odio estuvo en el corazón y está en el corazón actual del ayatolá Jomenei allá en Irán. En la Biblia aparece Irán como Persia, de hecho se llamaba Persia. Hace unos años le cambiaron el nombre a República de Irán. Lo mismo que Rusia, que era la Unión Soviética, hoy se llama Confederación Rusa. Etiopía antes se llamaba Kush, en la Biblia aparece. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 38 y vamos a ver, iglesia, que las naciones, ya ha comenzado ese movimiento, y esto es bíblico, está profetizado. Las naciones se reunirán con un único propósito, ¿sabe cuál? Aniquilar al pueblo de Israel. Eso va a acontecer. De hecho, el presidente Petro en estos días lo dijo. Está proponiendo el mismo presidente de Colombia, que Dios tenga misericordia de él y de nuestra nación también. Está proponiendo Petro y muchos más que se reúnan un solo ejército a nivel global. Un solo ejército, y Petro dijo: yo envío soldados colombianos y enviemos soldados de todas partes del mundo y vayamos a liberar Palestina. Esa es la excusa, pero el propósito es aniquilar a Israel. Israel, iglesia, es una nación pequeña. Es un pueblo de solo 9 millones de habitantes. ¿Sabe cuántos habitantes tiene Bogotá, la capital de Colombia? 9 millones de habitantes. Israel no es ni siquiera del tamaño de Colombia. Tiene los mismos habitantes que tiene Bogotá, que es solo nuestra capital. Es una nación pequeña, pero es una nación bendecida, prosperada. Y el mundo entero ve con envidia. ¿Sabe qué sacaron en estos días los judíos? Tienen ahora un nuevo mecanismo de defensa, y es un láser que destruye cohetes y misiles en el aire. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Hoy en día los láseres se utilizan para matar un tumor, para destruir una célula cancerígena en un cuerpo, para quitar tatuajes. El láser lo utilizan para ese tipo de cosas. Ya los judíos crearon un arma, hace más o menos 15 días salió a la luz y ya la probaron, que es un láser que destruye cohetes y misiles en el aire. ¿Quién les dio esa inteligencia? El Dios del cielo. Y estas naciones se van a reunir. Esa batalla se va a llamar la batalla de Armagedón, y ya comenzó el movimiento a darse, lo cual quiere decir que la venida del Señor está cerca. Ya comenzó. Se está proponiendo todos los pueblos del mundo, repito, reunir un solo ejército para ir a destruir a Israel y liberar a Palestina. Mira, hermanos, Israel, y aquí tenemos su bandera. Hay pastores e iglesias que han quitado la bandera de Israel porque dicen que Israel está haciendo un genocidio. Que sí, Israel es el pueblo de Dios, pero Benjamín Netanyahu, su primer ministro, y su gobierno no son de Dios y están cometiendo un genocidio. Eso es una mentira. Israel es la única democracia que hay en Medio Oriente. En Medio Oriente no hay democracias. Irán es una dictadura. Quienes gobiernan son los ayatolas. El resto de los países, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, tienen monarquías. Monarcas es que hoy gobierna el papá, mañana gobierna el hijo y luego el nieto, y ahí van. No tienen una democracia.
no es que votan y eligen a sus gobernantes, son naciones dictatoriales. ¿Y sabe a quién le encanta eso? A Satanás, que el Señor lo reprenda. Que hayan dictaduras. En Nigeria ahora mismo está ocurriendo la matanza de cristianos. Los están quemando vivos. Llevan miles, óigame eso, miles de cristianos. Los están asesinando, los están quemando vivos y eso se está prolongando. Nadie dice nada. Nadie levanta una voz de protesta para defender a los cristianos. La hipocresía del presidente Petro. Pastor Xavier, usted está hablando de política. Mire, la Biblia es un libro histórico, espiritual, político, religioso, cultural. Y en la escatología bíblica se nos menciona toda la geopolítica del mundo. Aquí no importa si usted es petrista o suribista, eso no tiene ningún sentido. Vamos a lo que dice la Biblia. Es hipocresía religiosa, hipocresía política, hipocresía moral. Cuando el presidente Gustavo Petro dice expulso a Israel, a su embajador, dignos representantes de una diplomacia, y los expulsa del país porque capturaron una flotilla navial que iba hacia Gaza y ahí van dos muchachas colombianas. Mire, gracias a Dios que la capturó Israel, que intervinieron los israelitas esa flotilla, los recibieron, les dieron comida, refrigerio, los mandaron de forma segura de vuelta a casa, porque si los dejan continuar, los terroristas de Hamas las hubieran aniquilado. Ahí no hubiera quedado nada. Y el presidente levantó su voz contra eso, pero se quedó callado. Cuando estos terroristas mataron, asesinaron, descuartizaron a 1.300 judíos, entre los cuales había una pareja de colombianos, una joven y un joven, colombo-israelíes, que fueron asesinados por los terroristas de Hamas. Nuestro presidente hasta el día de hoy no ha alzado ni ha protestado contra ese grupo terrorista. Es más, el grupo terrorista Hamas en esta semana envió un comunicado agradeciendo al presidente Petro de Colombia su apoyo. Hermano, esto tiene que causar indignación. Que un presidente levante su voz contra el pueblo de Dios no va a traer bendición a nuestra nación. ¿Sabe por qué Estados Unidos es hoy la potencia en el mundo? Porque es el mayor aliado que tiene Israel. Y la Biblia dice, bendeciré a los que te bendigan, pero a los que te maldigan, maldeciré. Nuestros hermanos venezolanos hoy sufren las consecuencias de la insensatez de un gobernante, el señor Hugo Chávez, que lanzó maldiciones contra ese pueblo. Ahora la iglesia cristiana en Venezuela le está tocando orar, clamar a Dios, interceder, para que en su misericordia Dios detenga su juicio y traiga y permita que la hermana República de Venezuela sea restaurada y levantada y prosperada, porque no es posible que una nación, la mayor riqueza de petróleo en América Latina la tiene Venezuela, y esté pasando tanta necesidad a sus habitantes. ¿Por qué esto ocurre? Por la insensatez de corazón. Porque nuestros líderes son unos locos insensatos, alejados de Dios. Y cuando no hay luz, se gobierna en tinieblas. Por eso dice la Biblia que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, la nación sufre. Y eso es lo que está pasando. Nuestro país venía levantándose aún después de la pandemia. ¿Y qué ha pasado con nuestra economía? Con tantas cosas. Se han venido deteniendo y estancando. El presidente Petro, hay un soldado colombo-israelí que en estos días grabó un video y le dijo, mire, no se metan en lo que no le importa. Le dijo, yo soy un soldado colombo-israelí, tenía el uniforme de Israel puesto.
Le dijo, yo sé lo que sucede en La Guajira, en Colombia, cómo mueren de hambre, cómo hay falta de agua. Le dijo, vaya y dedíquese allá a su pueblo. Y es lo que quisiéramos decirle a nuestro presidente. Oramos por él, claro que sí. Oramos por él y lo amamos como a toda persona. Oramos para que Dios quite ese odio que hay en el corazón de nuestro presidente hacia Israel, porque eso no trae bendición a nuestra nación. Oramos para que Dios quite y traiga luminosidad a su mente, sabiduría, cordura. Que quienes le rodean, alguien pare la locura del profeta, como dice la Biblia. Balaán era un profeta que se enloqueció y una muda bestia, un burro, tuvo que hablar y parar la locura del profeta. De vez en cuando un presidente, alguien tiene que estremecerlo y decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien. Calma, para con tu locura. No hagas parte de los que destruyen al pueblo de Dios, porque destruir a Israel es destruirse a sí mismo. Gloria a Dios para siempre. Ezequiel 38, Dios profetizó a través de Ezequiel que varias naciones para la batalla de Armagedón se reunirían e invadirían a Israel. Y eso va a suceder, y va a suceder dentro de poco. Y esas naciones son Rusia, Turquía, Etiopía, Alemania. Se mencionan aquí en Ezequiel 38. Verso 1. Vino palabra de mí, de Jehová, a mí diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. Gog, el anticristo, en tierra de Magog. Magog es Rusia. La historia bíblica nos enseña que Magog fue el segundo hijo de Jafet. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam fue el que recibió la maldición, pobló lo que es hoy en día el continente africano. Por eso los africanos han sufrido con esa maldición toda su vida. La escasez de agua y el ser esclavos de sus hermanos, es decir, de Sem y de Jafet. Porque Cam fue el que vio la desnudez de Noé, ¿se acuerdan? Y Noé lo maldijo. Entonces Cam pobló lo que es hoy en día África. Los africanos han cargado en su historia la discriminación racial, el ser puestos como esclavos, el ser vendidos, la trata de personas, la escasez de agua que hay en África. Todo esto hace parte de esa maldición. Sem, de quien procede lo que es hoy el pueblo judío, los israelitas. Y Jafet, que fue el que pobló la mayor parte de Europa. Pero él tuvo un segundo hijo, que es Magog. Y Magog pobló lo que es hoy conocido como Rusia. Antes la Unión Soviética, hoy Rusia. Así que aquí está hablando de Rusia. Príncipe soberano de Mesed. Mesed aquí es Moscú. ¿Qué es Moscú? La capital de Rusia. Y de Tubal. Tubal es otra ciudad de Rusia que no ha cambiado de nombre, se sigue llamando Tubal. Y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesed y de Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos, jinetes y de todo equipados, gran multitud con paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Persia es Irán. Antes se llamaba Persia, hace algunos años pasó a llamarse República de Irán. Cus, Cus es Etiopía. Y Fud es Libia. Estas son 2 naciones que están también cerca de Israel. Entonces tenemos Rusia, que es Magog, Persia, que es Irán, Cus, que es Etiopía, Fud, que es Libia con ellos, dice, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, este Gomer es Alemania, que hoy en día es aliado de Israel,
pero desafortunadamente se unirá a los ejércitos que irán contra Israel. Gomer, que es Alemania, y todas sus tropas, la casa de Togarma. Togarma es Turquía, que hoy en día es enemiga de Israel. Su presidente, el que está actualmente en el mando, es un archienemigo de Israel, el presidente de Turquía. De los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda multitud que se reúne a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Cuál es la tierra salvada de la espada? Israel. Recogida de muchos pueblos. ¿Cuál es el pueblo que fue recogido de muchos pueblos? Israel. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, más fue sacado de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Es decir, que esta invasión se dará en un momento en que Israel estará morando confiadamente. En este momento no mora confiadamente. En este momento está en guerra constante. Tiene una guerra con Hamas, ahí en Gaza, un grupo terrorista. La llaman espadas de hierro. Tiene la guerra flechas al norte, que es con el grupo Hezbollah, que está en el Líbano. Tiene otra guerra contra los hutíes, que están lanzando misiles y cohetes. Yo quisiera preguntarle a alguno de estos, si estuviera en la ONU y la oportunidad de ir, preguntarle a alguno de todos esos presidentes y delegaciones que han votado contra Israel, decirles, mire, ¿qué sentirían ustedes si todos los días vieran llover sobre sus cabezas unos 200, 300 misiles que les envían de cualquier parte del alrededor, de todos los enemigos que les rodean, para aniquilarlos a ustedes y a su pueblo? ¿Qué sentirían ustedes? Esa es una buena pregunta, ¿verdad, iglesia? ¿Verdad que sí, hermanos? Esa es una buena pregunta para hacerle también a nuestro presidente. ¿Qué sentiría si sobre Colombia todos los días llovieran 200, 300, 500? El último ataque de Irán sobre Israel en la guerra que sucedió hace apenas un par de meses, que duró 12 días esa guerra. Irán lanzó 1.300 misiles contra Israel. ¿Usted sabe lo que es eso? Que si Israel no tiene un sistema antimisiles que se llama la cúpula de hierro, que consiste en unas baterías antimisiles que se activan con un radar que cuando detecta misiles enemigos en el aire, automáticamente lanza un misil que va y persigue al misil enemigo, lo destruye en el aire de manera que no caen ni cenizas a la tierra. Y es el sistema de defensa más efectivo que hay en el mundo. Más del 90% de los misiles que entran a territorio israelí son derribados en el aire, pero hay algunos que sí logran caer y causan daño, destrucción. ¿Qué sentiría usted, hermano, si sobre Colombia todos los días, no sabemos si es el último día de vida porque nuestros enemigos nos quieren aniquilar, si estamos rodeados alrededor, así está Israel, si mira hacia el norte enemigo, hacia el sur enemigo, hacia el este enemigo, hacia el oeste enemigos, todos enemigos, todos queriendo aniquilarlo, y de ñapa un botón es la nación más pequeña, con menos número. ¿Sabe? Un teólogo le preguntó a alguien le preguntó al teólogo, deme una razón para creer que Dios existe. Él le dijo, sencillo, Israel. Si Dios no existiera y no guardara a ese pueblo no existiera. Hermanos, porque durante todos los años de historia han buscado aniquilarlos, destruirlos. Y Armagedón será el último intento de la raza humana. ¿Cómo se justifica? Nunca lo han logrado. 1967, en la Guerra de los 6 días, Egipto
y las Jordania y las naciones de alrededor, 5 naciones contra un pueblo que tenía 650,000 habitantes. Y vinieron a invadirlo y a destruirlo. E Israel dio un paso adelante. Antes que los egipcios le invadieran, lanzó un ataque sorpresa, hermano, un domingo a las 8:30 de la mañana, cuando los soldados egipcios estaban desayunando. Llegaron aviones judíos, aviones de Israel que volaron a 15 metros de altura para no ser detectados por los radares de los egipcios y bombardearon los aviones de los egipcios que estaban en sus autopistas, bombardearon los tanques de guerra, les bombardearon la artillería, bombardearon los lugares donde almacenaban armamento y bombardearon también las autopistas de los aeropuertos para que no tuvieran contraataque. En solo 3 horas se había acabado Egipto. Porque la inteligencia y la estrategia militar que Dios le dio a ese pueblo para poder sobrevivir ante enemigos potentes. Es decir, en 1967, otra vez David derrotó a Goliat. 1973, 6 años después, otro intento de aniquilación contra Israel. Se llama la guerra de Yom Kippur, porque en el día de Yom Kippur, el día sagrado judío, fue atacado por los enemigos nuevamente para aniquilarlo. Y se defendieron, aunque fueron tomados por sorpresa. Y no solo ganaron la guerra y lograron defender su territorio, sino que también lograron ganar espacios. Se ganaron los altos del Golán. Se ganaron toda Jerusalén, que antes una parte era estaba bajo dominio de los árabes y de unos palestinos, y ahora quedó sobre Israel. Dios ha peleado por ellos. Y le tengo una noticia. Por eso duele que el presidente se lance y se levante contra Israel. Porque pase lo que pase, esa nación nunca será aniquilada. Dios los va a guardar. Aún en el Armagedón, Dios mismo vendrá en su ayuda. Gloria al Señor. Porque el pueblo que nos dio la simiente salvadora, Jesús, el pueblo que nos dio los profetas y el Antiguo Testamento, el pueblo que nos dio la luz de los 10 mandamientos, que emanaron la civilización occidental, porque nuestra tradición es judeocristiana. El pueblo que nos dio al Mesías Salvador, el pueblo que nos dio a los discípulos, el pueblo que nos dio el Nuevo Testamento, ese pueblo es bendito por siempre. Y quienes le ayudan son bendecidos por Dios. Quienes se levantan contra ellos son destruidos por el Señor. Mire, se levantarán contra esta nación de Israel, pero le tengo una noticia. Capítulo 39, para abreviar. Capítulo 39 de Ezequiel. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, ha dicho Jehová, aquí yo estoy contra ti, se dice otra vez. Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y todos en los pueblos. Gloria al Señor. Y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, a las fieras del campo, te he dado por comida. Mire, esas aves se van a comer a los rusos, a los soldados de Alemania, de Turquía, de Irán y pero si está Petro de presidente y manda soldados para allá, también a soldados colombianos. Eso duele decirlo, pero todas estas naciones que se reunirán para atacar a Israel en esta última batalla, Pastor Xavier, ¿cómo será eso? ¿Cómo se dará esa batalla? Yo le diré, míreme, actualmente estamos esperando que suene la trompeta y que se dé el
arrebatamiento de la iglesia. Una vez se dé el arrebatamiento de la iglesia, ¿podría ser hoy? Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás preparado? Podría ser hoy. Podría ser esta noche, podría ser mañana. No estamos esperando, es que falta una profecía para cumplirse. No, ya estamos en el tiempo. Podría ser hoy, gloria al Señor. Podría ser mañana, podría ser esta noche. Suena la trompeta, podría ser la otra semana. Usted está haciendo planes para diciembre, ya compró el arbolito y los buñuelos y la natilla, y podría ser ahora antes de diciembre. Usted ya está comprando el estreno del 24 y podría ser antes del 24. Gloria al Señor para siempre. Dice la Biblia que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se sonará la trompeta. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco quiero, hermanos, que ignoréis como los otros acerca de los que duermen, como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a todos los que durmieron en él. Porque os digo que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ahí está la hermana Marina, que falleció hace poco y partió con el Señor. Los muertos en Cristo, ahí estará todos los que hemos conocido que han partido con el Señor. Estará la mamá del hermano José Higuera, la suegra de la hermana Berli. Estarán todos los que han partido con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, dice la Biblia, recibiremos al Señor en el aire juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, para siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y se dé el arrebatamiento, iglesia, se da el arrebatamiento hoy. ¿Sabe que comenzará en la tierra? Lo que Daniel capítulo 9 profetiza, las 70 semanas de Daniel, la número 70 que está próxima por cumplirse, que corresponde a los 7 años de gran tribulación. Una vez la iglesia sea levantada, que es lo que detiene que el misterio de la iniquidad, que el anticristo se manifieste al mundo, hay algo que lo detiene. ¿Sabe qué es? La iglesia y el Espíritu Santo. Porque la iglesia es la piedrita en el zapato de Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿Usted alguna vez ha ido caminando y se le mete una piedrita en el zapato? ¿Puede seguir caminando? Le toca parar, sacarse la piedrita para poder seguir caminando. Y esa es la iglesia, es la piedrita en el zapato de Satanás. Mientras estemos aquí, el diablo no hará lo que le dé la gana en esta tierra. Mientras estemos aquí, nosotros anunciaremos la verdad. Mientras estemos aquí, anunciaremos luz a las naciones. Mientras estemos aquí, diremos lo que es bueno y lo que es malo según la palabra. Mientras estemos aquí, diremos que lo que Dios avala es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Mientras estemos aquí, diremos que Dios no está de acuerdo con nada de lo que el hombre hoy promueve, que va en contra de la palabra. Seguiremos siendo la piedrita en el zapato. Pero una vez la iglesia sea raptada, es decir, se dé el arrebatamiento de la iglesia, comienza en la tierra un periodo que la Biblia llama gran tribulación, que es un periodo de 7 años. Escuche esto: 7 años, los 3 años y medio primeros serán de paz y prosperidad. Los últimos 3 años y medio serán de gran tribulación. Y al final de esos 7 años se dará la batalla de Armagedón. Y en esa batalla de Armagedón, cuando Rusia, Japón, Turquía, Alemania, Etiopía, Irán y muchas otras naciones se reúnan todas para aniquilar a Israel,
y vayan por el río Éufrates. Lo hemos leído hoy. Ese río ya se está secando. Y ese río es el que da, recorre todas esas naciones, porque todas por su ubicación geográfica dirán a través del Éufrates que ya está seco. Irán todos los ejércitos con destino final hacia el valle de Megido, que en hebreo se llama Armagedón. Allí todos reunidos para aniquilar aquella pequeña nación. Y sabe una cosa, Israel estará como siempre dispuesto a pelear, pero esta vez hay algo diferente. Son muchos, no podrá solo, va a ser aniquilado. Son demasiados, no podrá, no tendrá la capacidad para enfrentar el mundo entero en contra. Y aunque pida ayuda a los Estados Unidos, que es hoy su principal aliado, y Estados Unidos, cuando Israel está en guerra ahora mismo, envía barcos cargados de armamento a Israel, envía aviones cargados de armamento a Israel, es su principal aliado, pero en la batalla de Armagedón no habrá Estados Unidos. Y las naciones de Occidente, Alemania, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, que han sido aliados estratégicos de Israel, que han enviado ayuda a Israel durante años, no enviarán ayuda. Es más, una de ellas, Alemania, se menciona aquí, que estará en contra. Las otras también. Todos estarán en contra. Francia, el presidente Emmanuel Macron, votó en contra de Israel. Y era un aliado. Ya es enemigo. Se han ido torciendo. Colombia toda la vida ha sido un aliado de Israel. Toda la vida. Pero con el nuevo presidente que tenemos actualmente, ahora somos un enemigo. Usted dirá, y hay pastores que dicen, el presidente no nos representa, seguimos amando a Israel. Y es verdad, nosotros amamos el pueblo de Dios, pero el presidente representa una nación. Y lo que hace ese presidente tiene repercusiones sobre la nación, porque quienes lo eligieron, la mayoría de la nación. Por eso hay que orar, iglesia. Y aquí en la tierra, una vez la iglesia sea levantada, raptada, inicia un periodo de 7 años que se llama Gran Tribulación. En esos 7 años se levantará un líder que la Biblia llama el Anticristo. Firmará un tratado de paz. Ahora mismo están buscando paz. Él traerá la solución definitiva y dirá, esta es la solución definitiva a Israel. Por 7 años habrá paz. Israel firmará ese tratado y comenzará a morar confiadamente. Bajará esas defensas que tiene hoy, porque tiene 7 años de paz. Pero a los 7 años de paz, a la mitad de esos 7 años, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo, que hasta ahora había sido un hombre pacificador, se quitará la máscara, romperá ese pacto y atacará a Israel. Los perseguirá para aniquilarlos, para destruirlos. Y en su afán por destruirlos, en su afán de 3 años y medio para destruirlos, reunirá a los ejércitos del mundo todos para aniquilar a ese pueblo. Y una vez los reúna todos, es lo que hemos leído, en el valle de Megido, para atacar a Israel, todas las naciones del mundo, para aniquilarlo, a ese pueblo, para exterminarlo de una vez por todas y que se acabe ese problema. Israel estará dispuesta, pero no podrá. Y verá a los rusos venir en su contra. Verá el ejército alemán y el de Japón. Y verá toda la potencia militar de China, toda la potencia militar de estos países, de Irán, de Irak, de Líbano, de Etiopía,
de Jordania, todos vienen marchando en su contra y es un pueblo de 9 millones de habitantes. Van a ser aniquilados estos judíos. No hay un sistema de defensa que resista y aguante a todos los ejércitos del mundo. Ellos van a llamar, si está el primer ministro Netanyahu, que es el que está actualmente, llamará a Estados Unidos: vengan a mi ayuda, ayúdennos que nos van a aniquilar. Y no habrá ayuda de Estados Unidos. Llamará a Inglaterra: ayúdennos. No habrá ayuda para Israel. Estos judíos llamarán a Francia, a los países que han sido aliados: vengan y ayúdennos. Todos dirán no, no y no. Y cuando por fin estén rodeados y se aproxima la aniquilación, y cuando los tanques rusos, y cuando las armas nucleares, y cuando el poderío militar se va a descargar sobre Israel, a punto de ser aniquilado, y cuando todos los países que antes le ayudaban digan no, Israel levantará su mirada al cielo, dice la Biblia, y dirán otra vez: Hosana, sálvanos. Hosana, sálvanos, que vamos a ser aniquilados. ¿Y sabe qué pasará? Él vendrá en un corcel blanco y jinetes en caballos blancos vendrán con él. Usted y yo vendremos con él y salvaremos a esa nación de ser aniquilada. Serán salvos, serán salvos. Todo Israel será salvo, dice la palabra. Él los destruirá con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida. Y luego dará su carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo, porque todos serán destruidos ante el resplandor de la venida. Se dará en ese momento, en la batalla de Armagedón, la segunda venida de Cristo. Y sabe una cosa, la iglesia que había sido raptada 7 años antes y que se había casado con el Cordero, acompañará al Cordero victorioso. Usted y yo, ¿dónde estaremos? No sé en qué parte exactamente, pero estaremos sobre uno de esos caballos blancos, acompañando a nuestro Señor. Veremos la victoria en Armagedón, veremos la victoria. Aleluya. Y veremos la conversión de Israel. El pueblo que hoy no acepta a Jesús como Salvador, ese día todos se convertirán, porque lo verán venir en gloria y en poder. Ya no el carpintero hijo de José, sino el Rey de reyes y Señor de señores. Lo verán como aniquiló a todos sus enemigos y los destruyó y les dio salvación. Entonces dirán: Elohim, Elohim, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los reconocerán. Por eso usted que se preguntaba, una vez me preguntó un pastor: ¿cómo que todo Israel será salvo por promesa, hermano Xavier? ¿Cómo será eso? Le dije: no es por su linda cara, es porque reconocerán a Jesús el Salvador, porque en ningún otro hay salvación. Pero el que cree en Cristo tiene salvación y tiene vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Y le diré algo más. La Biblia dice que Israel durará 7 meses enterrando ese poco de cuerpos y limpiando la tierra. Mire eso, hermano. Porque serán millones de soldados aniquilados, muertos en la segunda venida, en la batalla de Armagedón. Y los judíos son solamente 9 millones. Durarán 7 meses y pedirán ayuda. Ahí sí vendrá alguna ayuda. Algunas naciones, al ver lo ocurrido, enviarán y ayudarán a limpiar la tierra de esa cantidad de cadáveres. Durarán 7 meses. Lo dice Ezequiel 39, versículo número 12. Mire, vamos a leer desde el 11. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog.
y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. ¿Cuánto tiempo? Los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, dice la Biblia: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria al Señor para siempre. Y esta grande victoria vendrá. 7 meses enterrando a sus enemigos durará Israel. Y luego de esa segunda venida y de esa batalla de Armagedón, inicia en la tierra un periodo de 1000 años que la Biblia llama el milenio, el periodo milenial. ¿Quiénes estarán en el milenio, Pastor Xavier? Estaremos nosotros con cuerpos glorificados, pero también habrán algunas personas que no habían muerto que quedarán con vida. O sea que habrán 2 cuerpos. Nosotros los que vinimos con cuerpo glorificado, algunos que quedaron con vida en sus cuerpos normales. Y en ese periodo de 1000 años, hermano, las vacas van a dar de a 20, 30 y 50 litros de leche. Gloria al Señor. Va a ser un periodo de abundancia. Dice, no va a haber escasez, no va a tener que estar saliendo a comprarle a colanta ni a colechera. Cada quien tendrá su vaquita, 50 litros de leche. Eso no lo hay actualmente, pero en el milenio lo tendremos. Dice la Biblia que morará el león con el cabrito y un niño los pastoreará. Es decir, que la ferocidad de los animales desaparecerá. Otra vez el hombre será corona de la creación. Otra vez la naturaleza estará bajo nuestro gobierno. Otra vez la naturaleza se sujetará a lo que digamos los hijos de Dios, porque Dios restaurará todas las cosas nuevamente. En ese periodo de 1000 años, Cristo estará reinando en Jerusalén, sentado en el trono en Jerusalén, el trono en el que el anticristo se había querido sentar, el templo en el que el anticristo había sacrificado cerdos y profanado. El templo, el Señor Jesús lo limpiará, se sentará en el trono, gobernará 1000 años en Jerusalén. Y terminado esos 1000 años, la Biblia le llama a ese periodo el milenio. Terminado esos 1000 años, entraremos a la eternidad, donde estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Gloria a Dios para siempre. Póngase de pie la iglesia en esta mañana.